Bienvenidos a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, perdón, titular de este espacio, y dándole las gracias por sintonizar y pidiéndole que si considera que estos programas valen la pena, pues que nos ayude a difundirlos, compartiéndolos para que aparezcan en su muro en Facebook, YouTube. Estamos como Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos abreviado, EEUU. Seguimos repasando historia, 2500 años de historia mundial, siglo por siglo. Nos encontramos en el siglo XX, la Guerra Fría. Estamos ya a punto de terminar este tema. Estamos aproximándonos pues al presente para abordar temas más relevantes, digamos, relativos al presente, pero igual con la utopía de proyectarnos un mundo diferente, un mundo nuevo, en el cual todos podamos participar, en el cual haya bienestar para todos. Así es que esa es la utopía, eso es lo que nos ocupa. Le damos muchas gracias de nuevo, y lo que le tenemos entonces para hoy a continuación, pues es nada más y nada menos que el programa número 2 de la desintegración de Yugoslavia en este contexto de la Guerra Fría. No sin antes agradecer siempre y reconocer a Diana Uribe, que tiene un canal que aborda la historia como yo no he visto otra persona que lo haga como lo hace ella. Se lo recomendamos, búsquela y deleítese y aprenda con ella, que todo este material prácticamente son los conceptos y las ideas de lo que ella presenta. La idea es sacar conclusiones, unir el pasado con el presente y llegar a algunas conclusiones para buscar una unidad de millones y millones de personas en las cuales podamos dialogar, debatirnos un proyecto nuevo que produzca un mundo nuevo con resultados distintos, no como los que ahora tenemos en el presente siglo XXI. Pues muchas gracias de nuevo, compartan nuestros programas, y esto es entonces lo que tenemos preparado para usted en este programa. Hoy veremos de nuevo la desintegración de Yugoslavia número 2. Vamos a hablar de la confrontación entre hermanos, que fue una confrontación gigantesca, el proyecto de la Gran Serbia, que fue parte de esa confrontación, y los vientos del nacionalismo. Diana Uribe aquí hace mucho énfasis sobre estos vientos del nacionalismo, y veremos que algunas naciones desaparecen, otras continúan como resultado de la desintegración de la Yugoslavia. Bien, vamos entonces a ver la confrontación entre hermanos, una confrontación gigantesca. Hoy vamos a ver la desintegración de Yugoslavia después de la Guerra Fría, segunda parte. Había una frase en tiempos de Tito que solía decir que Yugoslavia tenía 6 repúblicas, 5 naciones, 4 lenguas, 3 religiones, 2 alfabetos y un partido político. Las 6 repúblicas eran Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Eslovenia, Croacia y Macedonia. Serbia y Montenegro eran una sola nación en aquella época. Las 4 lenguas eran serbio, croata, bosnio y montenegrino. Las 3 religiones eran cristianos ortodoxos por haber sido parte del Imperio Ruso. Estamos hablando de serbios y montenegrinos. Cristianos romanos católicos por haber sido parte del Imperio Austrohúngaro y que gravitaba alrededor de Viena. Eslovenos y los croatas estaríamos hablando. Y musulmanes por haber sido parte del Imperio Otomano. Estamos hablando aquí de los bosnios y herzegovinos. Los 2 alfabetos serían el cirílico y el latino. Habíamos visto también que Tito tenía su partido comunista bien armado y que cuando él muere logra que su estructura se mantenga un tiempo más. Pero en el momento en que la presidencia, que se rotaba de una república a otra, debía pasar de Serbia a Eslovenia, Serbia no le cede el turno. Eslovenia se va a considerar tan supremamente agredida con la imposibilidad de tomar su tiempo en la presidencia de la Yugoslavia, que decide retirarse del Partido Comunista Esloveno, del Comité Central del Partido Comunista Yugoslavo, y es cuando empieza la desintegración. La salida de Eslovenia va a desatar una guerra enorme, tenaz, muy fuerte, pero gradual, por capítulos. En un principio Europa no podía reconocer la independencia de los nuevos países porque o todos en la cama o todos en el suelo. Es decir, Europa tenía su propia situación, y si reconocía la independencia de los antiguos países, entonces se podría romper la Italia entre la Padania y Nápoles, el Reino Unido entre Escocia e Irlanda, Francia por Córcega, Bélgica entre los valones y los francos. Aquello se volvería común y complicado. Aquí empiezan a manejarse las dobles agendas. En el momento que Alemania reconoce a Eslovenia, entra a meter mano de alguna manera en lo que va a ser todo este despelote. En la medida que reconoce a un solo país, ahí se va a formar una primera guerra, que es más bien cortita, no es escamosa, es más o menos suave, que es entre los serbios y los eslovenos. Y esa guerra rápidamente va a llegar a un acuerdo, porque resulta que los eslovenos son la única nación, la única república de las 6 que conformaban lo que se conoce como la antigua Yugoslavia, que tiene una homogeneidad racial. Es decir, allí no había presencia de una población considerable de serbios, ni de croatas, ni de macedonios, ni de bosnios, sino que la mayoría era básicamente eslovena, lo cual le va a dar un carácter único a la República de Eslovenia.
no la van a mezclar en los asuntos de las demás repúblicas como sí le va a pasar al resto. A pesar de que esta guerra no tiene un alcance, digamos, demasiado dramático, sí tiene un problema gravísimo. Y es que por esta confrontación entre Serbia y Eslovenia, Serbia logra, el control del ejército de la antigua Yugoslavia. Ya tenía una buena parte del control, pero ahora le echó mano casi a todo el ejército. Esa guerra fue entre el ejército serbio y una cantidad de milicianos regulares que se formaron de manera espontánea y que van a estallar en una confrontación entre hermanos gigantesca. Puesto que este pueblo se montó alrededor de un super ejército para sacar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y puesto que la guerra de guerrillas fue la manera como se unificó la Yugoslavia para sacar a los Ustaše, que eran los croatas en la época nazi, y para sacar a los nazis mismos y a los italianos. Entonces aquí quedó un nivel organizacional militar rápido, eficaz y aquí muy fácil de organizar. Aquello se podía armar en segundos y la gente se puede poner a pelear en segundos porque era un pueblo ejército, eran, digamos, un pueblo entrenadísimo. Durante todos los años de la Guerra Fría ellos estuvieron esperando una invasión de la Unión Soviética. Así que mantuvieron el carácter militarista del régimen durante todo el tiempo en que existió la Yugoslavia de Tito. O sea que esta gente está armada y entrenada desde siempre y a la hora del tropel pues se agarran todos con todos y al agarrarse todos con todos esto va a ser una guerra de hermanos y las guerras de hermanos son las peores por lo que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Esto es una guerra de las cuñas del mismo palo y va a ser un estallido muy tenaz. Así que nos vamos a adentrar en los detalles porque uno de los procesos más complicados es el de los Balcanes. Primero, los eslovenos logran salir. Posteriormente, a partir de 1992, se da la guerra entre serbios y croatas. Esta es más grave. Esta es por un territorio que se llama Krajina. Hay un imaginario serbio muy complicado. Es el imaginario serbio de Kosovo. Kosovo es el origen histórico de la nación Serbia, del reino de Nemanjić, de la época del gran príncipe Lazar Beljanović, del tiempo mítico de los caballeros serbios de la fe ortodoxa. Los monasterios más antiguos de la fe ortodoxa quedaban en Kosovo y Kosovo va a ser derrotada estrepitosamente en 1389 en lo que se llama la batalla de los Mirlos, donde los turcos otomanos derrotan definitivamente a los serbios y acaban con su arraigo, con su hegemonía y con su autonomía. Los someten y van a llevar a lo largo de 300 años población albanesa hasta llegar a crear una república, un territorio. Básicamente es albanés, porque sea la cuna aunque sea la cuna de Kosovo. El proyecto de la Gran Serbia y los vientos del nacionalismo. Entonces, Serbia tiene un proyecto que se llama la Gran Serbia. Serbia considera que todo aquello que en alguna época, o sea, en el siglo XIV, en la época de Nemanjić, fueron sus dominios, son su destino manifiesto y empiezan a tener, por un lado, unos vientos de nacionalismo. Cuando cae el comunismo, los nacionalismos empiezan a aflorar. Eso mismo pasó en la Unión Soviética. La fuerza de los nacionalismos, que es un misterio que todavía no hemos terminado de comprender cabalmente, arrastra una cantidad de mareas de la historia que pueden arrasar países enteros. Serbia está en un recrudecimiento de su nacionalismo a partir de Kosovo. Kosovo en el momento del relato está en manos de los albaneses, o sea, la mayoría es albanés, pero pertenece de todas maneras a la Yugoslavia. Y al caer el comunismo, fin de la Guerra Fría, fin de la Unión Soviética, Milosevic empieza su criminalidad histórica. Milosevic, para reencauzarse en el poder, al no poderse meter dentro del comunismo, porque ya no existe el comunismo, apela al odio racial para mantenerse vigente dentro de la política de la nueva Yugoslavia. Así que cuando pasa por Kosovo y echa el discurso de que al fin ha llegado la hora de que los serbios reivindiquen su valentía y apela a la frase terrible de nunca más pequeño Kosovo, que es una frase de venganza, desata el odio de los nacionalismos. Él no lo podía desatar si tal odio no existiera. Esas cosas no se pueden hacer si no forman parte de una comunidad o de un pueblo. Pero él lo que hace es mover esos hilos. Su terrible irresponsabilidad genocida consiste en encender esa llama, la llama del nacionalismo, en un discurso en Kosovo donde él sabe exactamente qué está diciendo y por qué lo está diciendo, y ahí empieza a prenderse la mecha por un lado. Serbia va a la construcción de la Gran Serbia, a tomar territorios que siendo suyos, en ese momento tienen enclaves de otros pueblos. En el caso de Croacia, el enclave es Trajina. En el de Albania, el enclave es Kosovo. Y en el de los bosnios, casi todo el país es un enclave porque hay una inmensa cantidad de población serbia allí. Empiezan a aparecer frases terribles, frases que ya tendríamos que haber aprendido lo suficientes, frases que no pueden hacer carrera jamás en la historia, frases que no deben bajo ninguna circunstancia tolerarse en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Una frase como
limpieza étnica no debe hacer carrera en la humanidad, pues es contraria a la existencia de los seres humanos. ¿Qué se quiere decir con limpieza? Se insinúa que hay seres humanos, hombres, mujeres y niños, que son considerados sucios en determinada sociedad, que van a ser limpiados como un detergente. Analizar eso es importante porque el grado de criminalidad que esta categoría genera vale la pena que nos la aprendamos con planas, porque es una cosa terrible. Esto está pasando en el corazón de Serbia, por un lado. Pero esto también está pasando en Croacia. En Croacia hay una nostalgia por el nacionalismo, por el estado Ustaše. Hay una nostalgia que Tushman, el presidente de Croacia, va a alimentar también. Es que aquí todo el mundo tiene las manos untadas. En ese momento, cuando los croatas empiezan a utilizar los emblemas Ustaša, cuando empiezan a cantar himnos nacionalistas Ustaše, a los serbios se les paran de punta los pelos, porque recuerdan la gran matanza que los Ustaše croatas hicieron contra los serbios durante la Segunda Guerra Mundial al haberse aliado con los nazis. Ellos reviven uno de los más grandes fantasmas balcánicos, que fue la colaboración explícita de los croatas en calidad de Estado Ustasha con los italianos y con los nazis, o sea, con el fascismo de Mussolini, con el nazismo de Hitler. Y como ellos hicieron una enorme matanza de serbios y de ahí surgieron las guerrillas chetniques, la guerrilla de los serbios, entonces basta con que haya un eco del nacionalismo o un himno de nacionalismo en Croacia para que Serbia inmediatamente reaccione. Croacia se va a independizar. A Croacia la van a reconocer en Occidente sin problema porque ella formaba parte del imperio austrohúngaro, va por la misma filita de Eslovenia, o sea, sale Eslovenia y va Croacia detrás. No hay problema frente a Occidente para Croacia, pero Serbia sí considera que en Croacia sí considera que en Croacia ella está amenazada, entre otras cosas, porque Krajina es un enclave serbio en Croacia y por ello, al estar los croatas cantando himnos nacionalistas, los serbios sacan el argumento de que no pueden estar seguros ni tranquilos, ni que sus compadres, su parche de Krajina, esté a salvo dentro de un proyecto independiente croata con los tintes nacionalistas que en ese momento están empezando a verse, cuando todos los serbios quedarían encerrados dentro del país de Croacia, en ese lugar llamado Krajina. Entonces, para impedir que se vaya con todo y Krajina, y por el fantasma de las matanzas en la Segunda Guerra Mundial, por la cuenta de cobro que no se le había pasado, Serbia ataca a Croacia. Segundo round. Esta ya es más grave. Ahí atacan a Croacia y se alcanzan a dar duro un ratico, pero los paran. Hay una intervención de Naciones Unidas y los paran y les dicen, ustedes no pueden seguir peleando. Pero en el momento en que los paran, Croacia se independiza, pero Krajina queda controlada. Los serbios no logran el control de Krajina ahí. Eso todavía sigue siendo parte de Croacia. El segundo round no logra solucionar la situación de Krajina, que era el enclave por el cual se van a meter los serbios. Recordemos que los enclaves son parches, pedazos de su misma familia que viven en otras partes, en otras ciudades o en otros departamentos y que no por vivir lejos de su casa o de su barrio son menos parientes suyos. Entonces, estos son serbios croatas, o sea, serbios que viven en Croacia desde hace tiempo en el enclave de Krajina. Por eso era que la independencia de Eslovenia era suave, porque es que no hay serbios en Eslovenia. Donde hubiera serbios en Eslovenia, pues allí hubiera habido tropel desde el principio. Pero sí hay bastantes en Croacia y particularmente en Krajina. Luego viene ya el momento más duro, el momento más terrible, lo que va a detonar esto, lo que va a convertir este conflicto en una cosa realmente terrible. Hasta aquí la cosa está caliente, digamos, está tensa, pero todavía aguanta, todavía se la podemos llamar un conflicto de baja intensidad. El mundo no le va a parar, no le va parando muchas bolas a esto. Los Balcanes nunca fueron así como tan importantes para nadie. Decía Bismarck en las épocas de la Primera Guerra Mundial que los conflictos de los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano. Y también decía Churchill en la época que si algún día estalla una confrontación de marca mayor en Europa, sería por un maldito problema en los Balcanes. Entonces aquí todavía el mundo no le va parando bolas a esto. Los obligaron a un cese al fuego, pero sigan ahí. El problema grave, lo terrible, lo verdaderamente abominable, lo que va a convertir esto en un crimen histórico de paz de marca mayor es cuando Bosnia-Herzegovina se va a independizar. Bosnia-Herzegovina es un estado multiétnico, es un estado donde hay gente de todas las demás repúblicas y entre la gente que hay de todas las demás repúblicas de Yugoslavia hay 1.600.000 serbios, a los que vamos a llamar los serbio-bosnios. Entonces, cuando se va a independizar Bosnia-Herzegovina, que le dicen las Naciones Unidas que aguante un poquito porque aquello estaba serio, ellos piden su independencia. También en Bosnia empieza a haber cantos nacionalistas. Los bosnio-musulmanes les hacen pensar en un resurgimiento islámico, digamos, que pueda llegar a radicalizarse eventualmente dentro de Bosnia-Herzegovina.
Y una cosa es tener un Estado, aunque sea musulmán, dentro de un conjunto de repúblicas, y otra es un Estado independiente musulmán en el corazón de los Balcanes. El carácter musulmán de los bólidos va a jugar un papel definitivo dentro de esto. Entonces ellos empiezan a invocar elementos religiosos. En Bosnia están presentes las tres religiones, los ortodoxos, los católicos y los musulmanes, y habían logrado convivir juntos muy bien. Bosnia puede ser como una especie de Suiza. La Suiza son varios cantones que tienen tres nacionalidades, los franceses, los alemanes y los italianos. Suiza sí ha logrado mantener neutral en todas las guerras porque tiene componentes de todos los que se matan entre los europeos. A cualquiera que le haga barra, pues se desintegra. Los suizos deciden que no están con nadie, nunca, y eso es lo que los ha salvado. Bosnia es como una Suiza, tiene gente de todas partes dentro de ella y cualquier influencia que se medio insinúe un poquito más fuerte que la otra, detona. Entonces había sido un Estado muy tolerante y había sido un Estado ejemplo de la multiétnica, de la multiculturalidad. Cuando empiezan también los ecos del nacionalismo a escucharse en Bosnia, ya no en una forma como Estado, más que como Estado de una forma religiosa, porque son musulmanes, aquí se empieza a poner cada vez más grave el asunto. El 3 de marzo de 1992, en la proclamación de independencia de Bosnia y Herzegovina, y eso es lo que va a darle el carácter tan terrible que esta guerra va a tener. Inmediatamente después de que se disuelva la Unión Soviética, en el mismo momento en que se está rompiendo en pedazos, empieza a estallar la Yugoslavia. Y ese es el comunismo que se aleja y los nacionalismos que florecen. Y las religiones que empiezan de nuevo a tomar un lugar dentro de la jerarquía de los pueblos, porque el comunismo era el que proponía algo que de todas maneras desconocía los nacionalismos y desconocían las religiones. Tito los había tenido de las narices a todos y el comunismo soviético los había tenido también de las narices de todos a la brava. A la brava, sí, pero los tenía quietos en primera. Entonces, cuando el comunismo ya no está, que era lo que los unía a todos, todo lo demás los divide. Cuando Bosnia declara su independencia, en ese momento Serbia alega, lo mismo que Bosnia con relación a Krajina, que los 1.600.000 serbios, o sea, los serbio-bosnios, no pueden tener garantías dentro de un Estado musulmán independiente. Los serbios son ortodoxos, entonces que ellos no podían independizarse. Y después de eso alegan que Bosnia ni siquiera es un Estado, que es un Estado tapón, que es hechizo, inventado, que lo que realmente existe es el antiguo territorio serbio. Y empiezan con el cuento de la limpieza étnica. La limpieza étnica es una palabra que significa genocidio, muerte, exterminio, terror, sangre y odio. No es un eufemismo, es una fatalidad y una criminalidad. Entonces primero empiezan a concentrar a los bosnios, empiezan a acercarlos por hambre, empiezan a ponerles bombas en donde está la comida y en los edificios para que salgan a las plazas y en las plazas los bombardean. Los empiezan a meter en campos de concentración para que empiecen a morir de hambre y va a empezar uno de los episodios más criminales después de terminada la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más terribles, de las lecciones históricas menos aprendidas, el sitio de Sarajevo. El sitio de Sarajevo va a ser uno de los episodios más terribles. Durante 2 años esta ciudad duró cercada por hambre. El adagio de Albinoni tiene una connotación terrible y es un chelista al que le volaron su hermano en la cola del pan y el hombre donde lo enterraron, digamos donde estaba el símbolo del cementerio, se dedicó a tocar durante 24 días sin dormir el adagio de Albinoni en el cello hasta que llegaron y se lo llevaron. Las Naciones Unidas se lo llevaron porque él se iba a morir tocando el cello en la tumba de su hermano. Y el cerco de Sarajevo tuvo la resistencia poética más impresionante. El periódico Liberación, que salió durante todo el cerco, hizo los malabares más impresionantes. Y es un ejemplo del periodismo ético de lo mejor que se haya visto, porque como eran multiétnicos, se sentaron todos en uno de los búnkeres que construyó Tito en plena paranoia durante toda la época en que estaban esperando una invasión soviética y a la que tanto se han opuesto ellos en su época. Ahí se resguardaron. Por eso fue que pudo funcionar el periódico. Se metieron allá, sacaron un diccionario, un glosario de todos los términos que se utilizaban para discriminar o burlarse o peyorativamente referirse a cualquiera de las nacionalidades de la antigua Yugoslavia, para que ese tipo de expresiones nunca estuviera en los artículos que sacaran del diario Liberación, para que al salir no ofendiera a nadie. Empezaron a salir para mostrar que estaba viva el alma de Sarajevo. Empezaron a salir, aunque fuera algunas veces, en bolsas de supermercados, porque ya escaseaba el papel, y cada vez que salía una edición del diario de Sarajevo, con el respeto por cada una de las multiexpresiones étnicas y religiosas que existen en Sarajevo, el pueblo de Sarajevo sentía que estaba viva el alma de Sarajevo. Los poetas seguían haciendo poemas, para que no muriera el alma de Sarajevo. Este pueblo se dio a la tarea de fortalecer el espíritu para que no se muriera el alma de Sarajevo, y mientras tanto el mundo ignoraba este drama. No era importante para nadie, y la voz solitaria de Goitisolo era la única.
la única que decía en los cuadernos, en los cuadernos de Sarajevo que estaba pasando una cosa terrible. Y esto, a diferencia del holocausto nazi, que tampoco resulta creíble que mucha gente no haya visto ni sabido qué pasaba, esto sí sucedió en vivo y en directo, vía microondas delante de todo el mundo, y el mundo lo permitió. Aquí se va volviendo una cosa terrible porque están matando a los bosnios herzegovianos. La idea es sacarlos, exterminarlos del territorio para que todo ese territorio se lo tome Serbia y haga su gran nación Serbia con los serbio-bosnios que allá viven. Mientras tanto, hay un ratico en que Croacia decide repartirse la Bosnia-Herzegovina con Serbia, que ya termina siendo una tirita pequeñísima. Bosnia-Herzegovina no sale a ninguna parte. Todos los demás salen al mar, tienen salida al Adriático, tienen salida, todos los demás son puertos, pero Bosnia no. Bosnia está encerrada. Entonces en Bosnia los van a coger entre ambos y empiezan a llegar las armas poco a poco. Van a llegar las armas de los musulmanes y ahí vemos a mujahidines que los van a ayudar cuando acaban de derrotar a los rusos en Afganistán. Hay gente que va llegando allá, pero esto se va, digamos, no tiene ninguna medida la resistencia que ellos tienen con los ataques que se les van. Sin embargo, van a resistir 2 años y no van a poder acabarlos. El cerco de Sarajevo tiene unas connotaciones criminales terribles porque es agotar una ciudad por hambre y solamente comían de cultivos hidropónicos. Y aquí va a haber un ingrediente que es condenable. Es el ingrediente más condenable, uno de los ingredientes más terribles de estas guerras que se debe denunciar siempre que se hable de este tema y que nunca está suficientemente atrás y que nunca prescribe y que nunca se puede olvidar. Nos referimos a la violación sistemática de mujeres como arma de guerra. Los serbios violaron a las mujeres musulmanas bosnia-herzegovinas para quebrar el corazón de los hombres bosnios y para avergonzarlas y para obligarlas a albergar en su vientre la semilla del odio de un bebé serbio, y violaron mujeres entre los 14 y los 40 años repetidamente hasta que quedaron embarazadas. La violación como arma de guerra es uno de los crímenes más terribles porque además es un crimen de género, es un crimen contra las mujeres por el hecho de existir y es para destruir el corazón de los hombres. Muchas mujeres no volvieron porque avergonzadas no aparecieron jamás. Aquí se va creando una cosa, que la comunidad internacional no interviene. Alemania porque tiene rabo de paja al reconocer a Eslovenia y empezó el desorden, entre otras cosas porque los alemanes, como los habían invadido durante la Segunda Guerra Mundial, quedan mal vistos. Italia no puede asomar las narices por allá. ¿Qué iba a hacer allá si ellos armaron el terreno durante la Primera Guerra, armaron el tierrero durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda? Europa no interviene. Europa está componiendo su bonita unión. Están todos contentos, todo les está funcionando y aquello que pasa en el patio trasero no lo quieren ni mirar. Les trae malos recuerdos. Sarajevo fue la ciudad donde se dio el atentado contra el archiduque que desató la Primera Guerra Mundial. Por eso es que la circularidad de este conflicto es pavorosa, porque es por ahí donde empieza, por el asesinato de Sarajevo, y va terminando el siglo XX con el problema, allí donde empezó, en Sarajevo. Y lo mismo empieza con la Revolución de Octubre de 1917 y termina con la desintegración de la Unión Soviética, lo que llamamos el siglo XX corto. O sea, es en esas áreas donde se mueve el siglo XX. Entonces la comunidad internacional no interviene. Estados Unidos considera que ese no es su tema. Bush acaba de ganar la guerra de Irak, está en el momento tranquilito, y entonces, mejor dicho, si Europa no interviene, pues Estados Unidos no considera que ese sea su asunto. Al tener Milosevic la seguridad de que nadie va a intervenir allá, de nuevo, al tener Milosevic la seguridad de que nadie va a intervenir, allá no hay petróleo, hay montañas, una guerrilla brava, hay pueblos de segunda mano, son musulmanes, si fueran católicos de pronto intervendrían, pues los dejan morir, nadie intervino. Hay 2 personajes que van a encabezar el genocidio, que todavía están libres 10 años después, que son Miladic y Karadzic, que son los jefes de las tropas serbo-bosnias, es decir, los que directamente hicieron las matanzas. Los horrores empiezan en Srebrenica, donde mataron a 8,000 personas y las Naciones Unidas quedaron como rehén. Los casos azules holandeses contemplaron inermes la matanza y nadie hacía nada. La comunidad internacional no hacía nada y la ONU era una de sus peores crisis y que las ha tenido bravas, no hizo nada. Y nadie era capaz de hacer nada y moría Sarajevo y la gente de Sarajevo decía que ellos esperaban mirando hacia las montañas, mirando hacia el cielo donde llegaba la ayuda, y la ayuda no llegó y no llegó y decían nadie nos va a ayudar y los dejaron morir. El conflicto de los Balcanes va a alcanzar la proporción de horror por lo que pasa en Sarajevo.
Por el episodio de Bosnia-Herzegovina, las confrontaciones en Eslovenia y las confrontaciones de Croacia no alcanzan a tener un nivel de tragedia, aunque todo el mundo comete crueldades como este, porque es que esto sí parece al holocausto nazi. Esto es una limpieza étnica, es una destrucción de un pueblo, o sea, es un proyecto de un pueblo que implica la desaparición y el exterminio de otro. Para que exista la Gran Serbia, va a desaparecer Bosnia-Herzegovina y sistemáticamente los empiezan a matar. ¿Que no tiene la infraestructura de los nazis? No. O sea, no tiene todas esas cámaras de gas ni todo ese billete. Y ahí toca a lo bestia. A lo bestia es con machetes, manual, o sea, mano a mano, van matando todo este montón de gente de una manera horrible y el mundo no hace nada, absolutamente nada. Y aquí por omisión pecó todo el mundo. Esto es un crimen del final del siglo porque todo el mundo lo vio y nadie lo impidió. Ahí hicieron un estado. No pudieron quebrar a los bosnios, pero hicieron un estado, una especie de estado hechizo, que era un estado serbio-bosnio al interior de Bosnia-Herzegovina. Y un momento en que Bosnia-Herzegovina ya quedaba una telita, en un momento, digamos. Hay un momento en que esto se va complicando y se va volviendo escandaloso y termina la era de Bush padre y empieza la era de Clinton y a Clinton sí le empiezan a decir, oiga, métase ahí, pero si no se meten los europeos, sí, pero es que si no se mete nadie, esto va a desaparecer. Entonces hay un punto, pero ya han pasado 2 años, cuando ya se hace imperiosa una intervención porque ya nos vamos a poner en el dilema en que la comunidad internacional no puede impedir los genocidios. Aquí tenemos un problema muy grave. Ni en Ruanda, que pasó en 1994, ni en Bosnia-Herzegovina se pudo evitar un genocidio, ni las 900,000 personas que murieron en abril en Ruanda, los tutsis a manos de los hutus, ni el pueblo de Bosnia-Herzegovina cercado en Sarajevo por los serbios pudieron evitarse. La comunidad internacional no tiene ni cómo evitar los genocidios, ni con qué criterios juzgarlos, y esto todavía 10 años después no lo tenemos claro, todavía en los procesos, en los juicios que se están haciendo ahora por los crímenes de guerra en Yugoslavia. Todavía no tiene una propuesta de la comunidad internacional que sea capaz de evitar en primera instancia o de por lo menos juzgar y castigar realmente a los que han cometido los genocidios. Esto es un tema que la historia nos debe, porque todavía no tenemos esto claro. Viene entonces todo este episodio y este episodio va a degradar esta guerra y es lo que va a hacer que el mundo mire con horror como cuando todo lo demás va funcionando, cuando cae la parte y cuando se consolida la Unión Europea, cuando empiezan los acuerdos de Oslo, o sea, cuando tienden a funcionar todas las cosas, aquí sucede semejante tragedia tan aterradora que a nadie le importa, porque en 1992 como en 1914 los conflictos de los Balcanes no valen los huesos de un granadero prusiano, pues es, digamos, el patio trasero de Europa, porque también en Europa hay un tercer mundo. En ese mundo eran los Balcanes o, o estaban los Balcanes. Ahora se ha recuperado muchísimo 10 años después, pero en el momento nadie miraba para allá y en medio de la tragedia se hundía en el destino más aterrador y sangriento, el mundo de Bosnia-Herzegovina. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto si nadie hace nada? Pues sí hay un momento en que la presión internacional, la inoperancia, la crisis, la inercia, todo el comportamiento que hace que nadie se pueda mover acá en la era Clinton, ya dice, hay que intervenir. Estados Unidos, que no quería meterse en Europa y había terminado todo el tema de la Guerra Fría, estaba otra vez en lo suyo, frescos y unipolar. Es bueno aquí, bueno, aquí toca meterse porque si no se mete, esto ya es criminal. Pero ya era criminal hace rato. Entonces, ¿cómo se va, digamos, a resolver esto? Empieza una presión muy seria sobre Croacia. Estados Unidos no puede intervenir directamente porque si lo hace, ahí se monta en un peladero. Es una cosa muy terrible. Lo que va a hacer es apoyar a los croatas y dice, mire, que los croatas intervengan contra los serbios, les damos Krajina y a cambio que intervengan contra los serbios. Krajina había quedado en control serbio. Se las devolvemos y ustedes apoyan con Bosnia-Herzegovina. Se da una alianza entre los croatas, Bosnia-Herzegovina, contra los serbios, con el apoyo de Estados Unidos, más sin intervención. Y eso es lo que va a cambiar la correlación de fuerzas y es lo que al final va a llevar a que los bosnios puedan existir o si no, los bosnios no estaban contando el cuento. Ellos decían que los serbios les habían enseñado el odio. Los serbios empiezan a retroceder, pero hasta el 14 de septiembre de 1995 levantan el cerco de Sarajevo. ¿Se imaginan lo que fue eso? La cosa más terrible. Entonces Bosnia-Herzegovina logra salvarse, logra existir y empiezan los acuerdos de Dayton y empiezan a reconocer las fronteras existentes. Los serbios van a tener que evacuar una cantidad de ciudades que ellos habían invadido y es tanta la mala leche que hay en este conflicto que cuando les toca evacuar una ciudad, la queman. Después de que hicieron lo que hicieron, a más no poder, queman todo para que las ciudades que los bosnios recuperen no sean utilizables y les toque volver a construir todos otra vez. Esto, digamos, va a ser una cosa muy complicada. Cuando se logra conjurar la crisis de Bosnia-Herzegovina,
cuando se levanta el cerco de Sarajevo, cuando se hicieron los acuerdos de Dayton, en ese momento estalla otro pedazo de la crisis, que es el otro round. El otro pedazo de la crisis es en Kosovo, que es donde empezamos todo. En Kosovo, allá en el lugar de los Mirlos, donde empezó todo, el nacionalismo serbio. Resulta que Kosovo hace más de 300 años está poblado por albaneses y el 90% de la población es albanesa. Esos albaneses imponían su cultura sobre los serbios y los serbios consideran que Kosovo era su cuna histórica. Milosevic, en 1989, conmemorando los 600 años de la batalla de los Mirlos, impone el idioma y la religión de los serbios, que son minoría, sobre la mayoría albano-kosovar, lo cual va a generar unas tensiones muy fuertes. Y por el otro lado, cuando ya estamos a estas alturas del partido, que ya estamos después de los acuerdos de Dayton, desde entonces se va a desintegrar Albania porque el gobierno albanés apostó el producto bruto interno a la lotería de la pirámide y lo perdió. ¿Se imagina esto? Entonces el pueblo se levantó en una rebelión, la gente fue a los arsenales y los soldados los dejaron sacar las armas porque ellos también lo habían tumbado, porque ellos también lo habían tumbado. Los presos salieron de las cárceles porque a los guardianes también los habían tumbado y ello se volvió una sola balacera donde hay que esconder a los niños porque las balas perdidas silbaban por todas partes. Entonces se desocupa Albania, lo cual va a llevar a mucha más gente a Kosovo, lo cual va a romper el equilibrio más aún y a Italia. Eran los cables de los barcos de los albaneses pasando en cables a la frontera italiana, una cosa muy dura. Esto hace que la crisis de Kosovo sea mucho más fuerte. En un principio hay ataques de los albaneses sobre los serbios y los serbios van a contestar ese ataque con una ferocidad de la que hemos estado viendo, y cuando los serbios atacan a los albaneses en Kosovo, entonces es así, no se la van a aguantar. Casi que independientemente de que tengan o no tengan razón, de que ellos sean o no los dueños históricos de eso, ya en ese momento no les va a permitir es nada, así. Y ahora se van a meter con los albaneses. Pues mire a ver, es entonces cuando bombardean a Serbia y lo primero que van a hacer es bombardear la estación de televisión, porque Milosevic, al igual que Hitler y Mussolini, utilizaba la radio como un medio para transmitir las ideas del nazismo y llevar el odio racial. Al igual que Hitler y Mussolini utilizaron la radio como un medio para transmitir las ideas del nazismo y llevar el odio racial, Milosevic hizo otro tanto con la televisión y la convirtió en un instrumento de odio racial. Entonces bombardean la estación de televisión y empiezan a bombardear a Serbia, ya a la nación de Serbia. Tengan o no tengan la razón, le están cobrando Sarajevo. Mejor dicho, ya la crisis de Sarajevo, la parálisis frente a la situación de Sarajevo hace que cuando estalle la crisis de Kosovo en 1995, ya no se dude para nada. Entonces, como no quieren perder hombres, bombardean desde lo alto, bombardean indiscriminadamente hombres, mujeres, niños, puentes y despedazan Serbia. Y después de que la despedazan, le dicen, entrégame a Milosevic, porque hay un momento en que surgen los movimientos pacifistas en Serbia y esos movimientos pacifistas van a buscar tumbar a Milosevic porque lo culpan de la tragedia del pueblo serbio, pero no lo pueden tumbar. Primero, hay cantidad de movilizaciones. Son las revoluciones amarillas porque les echaban huevos a los dirigentes y eran marchas y marchas, pero no lo logran tumbar. Y la crisis de Kosovo va a fortalecer el discurso del nacionalismo de Milosevic. Entonces ahí ya institucionalmente es más difícil tumbarlo. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, o me van entregando a ese señor o no hay futuro para Serbia. Es decir, se les puede montar un embargo, el más bravo del mundo. Entonces es ahí cuando entregan a Milosevic. Milosevic, para todos los de la Gran Serbia, es un héroe y es el adalid del nacionalismo serbio. Y para todos aquellos que murieron bajo su odio racial, es el asesino más grande de los Balcanes. Entonces, por eso cuando en el juicio, Milosevic primero no reconocía al tribunal, cosa que es muy característica de los criminales de guerra, no reconocer los tribunales. Y segundo, en ese momento cuando ya lo van a juzgar, el hombre muere de un infarto. Por eso, en el funeral de Milosevic, había de todas maneras quienes lo consideraban un adalid y quienes se aliviaban de que hubiera muerto un asesino, con el único pesar de que no lo hubieran podido juzgar. Finalmente, después de Kosovo, entregan a Milosevic. Casi le cuesta la vida misma a Serbia. La aventura de la Gran Serbia, un poco análogamente a lo que le pasó al Tercer Reich. Ese proceso racista y expansionista que Serbia emprendió casi le cuesta el pellejo como nación. Quedaron destruidos, despedazados, estigmatizados y en una situación muy delicada. Y durante la siguiente década, los Balcanes duraron reconstruyéndose. Y durante la siguiente década, los Balcanes duraron reconstruyéndose. Finalmente se hizo esa paz. Los fantasmas balcánicos no están del todo conjurados, nunca lo están, pero ya tiempo después, estas naciones se han reconstruido. Serbia y Montenegro se rompieron.
La última vez que Serbia y Montenegro tuvieron una misma bandera fue en el Mundial de Fútbol de 2006, donde clasificaron juntos, pero para la época en que se jugaban los partidos, ya las dos naciones se habían roto. Así que hubo un momento en que las naciones solo existieron en el uniforme de los jugadores de Serbia y Montenegro durante el Mundial. Ya no existe Serbia y Montenegro. Croacia reconstruyó su belleza hasta volver a ser la perla del Adriático que una vez fue, y es una nación pujante que en 2008 va a entrar en la Unión Europea y logró salir adelante. Serbia lame sus heridas y está saliendo poco a poco. Bosnia-Herzegovina sobrevivió al embate más duro que la historia le ha dado. La antigua Yugoslavia no existe más, porque hubo un momento en que Serbia y Montenegro eran Yugoslavia, habían tomado el nombre de la antigua nación, pero ya no existen ni Serbia ni Montenegro y Yugoslavia ya no está en ninguna parte. Ahora existen las antiguas naciones, lo que es Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, aparte Bosnia, Herzegovina, Macedonia, que tiene sus líos porque cuando se quería llamar independiente tenía el mismo nombre de la Macedonia griega y los estandartes de la tumba de Filipo de Macedonia. Entonces todos los griegos dijeron, nos están robando nuestra historia y casi hay otra guerra. Los fantasmas balcánicos se conjuraron, pero nos han dado una lección terrible y nos asomaron al corazón de las tinieblas y siempre hay que estar mirando que estos fantasmas no salgan cuando las épocas se hacen más adversas. Esta es una de las consecuencias más bravas del final de la Guerra Fría. Desde la desintegración de Yugoslavia han pasado 10 años. Los juicios están todavía a la orden del día. Muchos de los criminales están libres y los procesos, como todavía no se han completado, aún no sabemos qué castigo le va a dar la historia a lo que sucedió acá. Es uno de los procesos más dramáticos, pero también más trascendentales del final de la Guerra Fría. El otro es lo que hace posible que terminando la Guerra Fría, por fin pueda haber conversaciones de paz en el conflicto árabe-israelí. Si bien en este momento sus pueblos están atravesando una línea de sombra, el proceso de Oslo es un antecedente histórico que siempre se puede retomar, de pueblos que en algún momento pueden empezar a entenderse. De eso tratará el siguiente programa. Es así entonces como llegamos al final de este tema de la desintegración de Yugoslavia número 2, agradeciéndole su sintonía y reconociendo que estos programas, por lo menos por mi parte, son valiosísimos para entender el pasado, conectarlo con el presente y diseñar a través de conversaciones y debates una mentalidad distinta, un proyecto distinto en torno al cual podamos unir a millones de personas para soñar con acciones que puedan generar ese nuevo mundo, ese mundo que pueda producir bienestar para todos. Así es que muchas gracias de nuevo. Será entonces hasta la próxima. Pásenla muy bien.